Epoch AI es una iniciativa de investigación centrada en investigar las tendencias en el aprendizaje automático y en predecir el desarrollo de la inteligencia artificial. Recientemente han publicado un informe sobre el futuro de la IA, y algunas de sus predicciones son probablemente las más precisas, lo cual es bastante sorprendente considerando lo que la mayoría de la gente está diciendo. En esencia, en este vídeo profundizaré en sus hallazgos y te mostraré por qué el entusiasmo por la IA está lejos de haber terminado. Además, te enseñaré las estimaciones conservadoras que muestran que nos espera un viaje bastante emocionante en los próximos 6 años, hasta al menos 2030. En el informe que mencionas se destacan algunos puntos muy interesantes sobre el futuro de la inteligencia artificial. Uno de los más impactantes es el potencial de obtener grandes retornos económicos escalando más allá de GPT-4 hacia un modelo equivalente a GPT-6, junto con mejoras significativas en los algoritmos y en los procesos posteriores al entrenamiento. En particular, se menciona que modelos más recientes como GPT-5 podrían generar más de 2.000 millones de dólares en ingresos durante su primer año de lanzamiento. Aunque esta cifra es impresionante, el informe también indica que el impacto económico total podría rondar los 60 billones de dólares anuales. La idea es que si un modelo de IA logra automatizar una pequeña porción de la producción económica global, generar 20.000 millones de dólares en valor económico no sería una meta difícil de alcanzar, teniendo en cuenta el valor que la economía ya produce. Además, el informe menciona avances significativos en la funcionalidad de la IA, que permitirían a los modelos integrarse sin problemas en los flujos de trabajo existentes, manipular ventanas del navegador o máquinas virtuales y operar de forma independiente en segundo plano. Esto subraya el potencial de la inteligencia artificial para convertirse en una herramienta esencial en diversas industrias, facilitando la automatización de tareas y aumentando la eficiencia a niveles sin precedentes. En esencia, lo que están planteando aquí es que los modelos de inteligencia artificial sean capaces de integrarse de manera fluida en flujos de trabajo existentes, manipular ventanas del navegador o máquinas virtuales y operar de manera independiente en segundo plano. Este tipo de funcionamiento autónomo se conoce como capacidad agencial. Eso significa que los sistemas podrían funcionar sin la necesidad constante de intervención humana. Actualmente, si queremos que los sistemas de IA realicen bien casi cualquier tarea, debemos indicárselo explícitamente. Abrimos un chat, proporcionamos instrucciones y a menudo ajustamos esas instrucciones o prompts para que el modelo de IA realice diferentes tareas de manera efectiva. Sin embargo, en el futuro, estos sistemas operarán de forma independiente en segundo plano, lo que permitirá una mayor escala y eficiencia en su funcionamiento. Si viste otro vídeo que hice sobre las tendencias en el aprendizaje automático, mencioné cómo evolucionarán los modelos futuros. Un modelo equivalente a GPT-6 podría suponer una mejora de 10.000 veces en comparación con GPT-4, y para 2030 los modelos futuros podrían escalarse hasta 20.000 veces. Será fascinante ver cómo los modelos escalan de GPT-4 a GPT-6, ya que probablemente implicará dos grandes fases de entrenamiento, junto con mejoras significativas en los algoritmos. Además, teniendo en cuenta que se espera que GPT-5 se lance a finales de este año o principios del próximo, será interesante ver qué mejoras traerá cada ciclo iterativo. La idea de que GPT-5 pueda generar 20.000 millones de dólares en ingresos durante su primer año de lanzamiento ya es impresionante, pero lo más impresionante es lo que esto anticipa para el futuro. Si esto es posible con GPT-5, imagina lo que los modelos futuros podrían lograr en términos de valor económico y capacidad autónoma. Aquí puedes ver, como mencioné antes, la referencia a la economía de 60 billones de dólares y cómo el potencial de la IA para automatizar una parte sustancial de las tareas económicas es enorme. En el informe se plantea que es plausible que la economía invierta billones de dólares en la creación de capital relacionado con la computación, incluyendo centros de datos, plantas de fabricación de semiconductores y máquinas de litografía. Para comprender la magnitud de esta posible inversión, considera que la compensación laboral global es de aproximadamente 60 billones de dólares al año. Esto equivale a lo que se paga a las personas para realizar tareas que mantienen en movimiento la economía, incluso sin considerar el crecimiento económico acelerado que podría provenir de la automatización por la IA. Si se hace posible desarrollar una IA capaz de sustituir eficazmente la labor humana, invertir billones de dólares para capturar incluso una pequeña fracción de esos 60 billones sería económicamente justificable. Básicamente lo que está diciendo es que 60 billones de dólares es una cantidad inmensa de dinero, y si las compañías logran capturar incluso una parte de esa cantidad, como por ejemplo 1 billón de dólares, eso ya representaría un enorme retorno de inversión. Esa es la razón por la cual muchas personas no comprenden por qué las empresas están gastando millones de dólares en el desarrollo de la IA. Recientemente hubo un artículo que hablaba de cómo estas compañías están invirtiendo millones en entrenamientos de modelos de IA y en investigación,
pero Wall Street no logra entender la perspectiva a largo plazo porque se enfoca en métricas de flujo de caja y valoraciones de acciones. El artículo al que se refiere menciona si la burbuja de la IA ha estallado, y Wall Street se pregunta si la inteligencia artificial generará ingresos en el futuro. Esta duda surge porque las inversiones en IA son a largo plazo y los mercados financieros a menudo están más enfocados en resultados a corto plazo. En Wall Street ha habido una pregunta constante durante la temporada de resultados financieros. ¿Cuándo comenzará alguien a ganar dinero realmente con la inteligencia artificial? En los últimos 18 meses que marcan el inicio de esta carrera armamentista tecnológica, se ha prometido que la IA revolucionará cada industria. Sin embargo, como mencioné antes, se están gastando miles de millones de dólares en centros de datos y semiconductores necesarios para ejecutar los modelos de IA. El problema es que los analistas de Wall Street no están pensando a largo plazo, hasta 2030 cuando las cosas podrían volverse mucho más interesantes y disruptivas. Su enfoque sigue siendo a corto plazo sin tener en cuenta que el verdadero impacto de la IA podría tardar años en materializarse. Mientras tanto, las empresas están haciendo estas enormes inversiones anticipando que la tecnología alcanzará un punto de inflexión donde el retorno de la inversión será significativo. Pienso en la situación actual de la inteligencia artificial como un momento ChatGPT, donde ya está teniendo un gran impacto, pero una vez que se implementen muchas más capacidades, estas empresas de IA van a volverse mucho más valiosas. Los ingresos que generarán seguirán aumentando exponencialmente. Claro, probablemente llegará un punto en que este crecimiento se estabilice, pero ahora mismo estamos en esa curva sigmoide, donde hacia el final se verá un enorme crecimiento. Muchas de estas compañías todavía no logran comprender que en el futuro se predice que el 100% de las tareas podrían estar automatizadas para algo así como 2043. Y hay que pensar en el contexto de una economía global que genera 60 billones de dólares al año. Aunque no está claro cuánto crecerá o disminuirá la compensación laboral global, es evidente que las principales empresas captarán gran parte de ese valor. Actualmente ninguna de estas empresas gana billones de dólares al año, pero se podría argumentar que con la IA y la automatización esto podría cambiar. Por primera vez podríamos ver empresas generando esos ingresos astronómicos. Y aunque esto no es un análisis de acciones, los investigadores están señalando que invertir billones de dólares para capturar incluso una fracción de ese flujo económico está justificado. Esto es algo que muchas personas no logran comprender al pensar en el futuro, en lo que serán los años 2030 o 2040. Realmente es algo que me deja asombrada. Aquí es donde hablamos del 10x de productividad. Según el informe, los modelos económicos estándar predicen que si la automatización por IA llega a un punto en el que sustituye casi toda la mano de obra humana, el crecimiento económico podría acelerarse 10 veces o más en solo unas pocas décadas. Este crecimiento acelerado podría aumentar la producción económica en varios órdenes de magnitud. Dado este potencial, alcanzar una automatización completa o casi completa antes de tiempo podría valer una parte sustancial de la producción global. Al reconocer este inmenso valor, es probable que los inversores redirijan importantes porciones de su capital desde sectores tradicionales hacia el desarrollo de la IA y la infraestructura esencial, como la producción y distribución de energía, plantas de fabricación de semiconductores y centros de datos. Este potencial de crecimiento económico sin precedentes podría impulsar inversiones de billones de dólares en el desarrollo de la IA. Si recuerdas, a principios de este año, Sam Altman mencionó cuánto dinero planea invertir en inteligencia artificial y habló de algunas valoraciones futuras significativas para este sector. Aquí se menciona que Sam Altman ha puesto una cifra asombrosa en la mesa, según el Wall Street Journal, de entre 5 y 7 billones de dólares. Muchas personas se burlan de él por esta afirmación, señalando que tales números son absurdos. Dicen que el hecho de que se hablen con cierta seriedad indica hasta qué punto el discurso general sobre la IA se ha desconectado de la realidad. Sin embargo, estamos viendo que los investigadores que realmente intentan comprender el crecimiento de la IA con proyecciones conservadoras sugieren que estas cifras no son tan descabelladas. Recuerda que no se trata de un laboratorio publicando un artículo sensacionalista. Simplemente están compartiendo sus investigaciones de forma abierta para que cualquiera las examine. No es algo exagerado ni sensacionalista. Lo que están afirmando es que invertir billones de dólares en el desarrollo de la IA no es tan descabellado como algunos piensan. Como puedes ver, debido a que Sam Altman ha estado buscando billones de dólares para redefinir el negocio y los chips de la IA, mucha gente piensa que esto es una locura. Algo increíble. Pero si observamos la investigación, se puede ver que cuando empezamos a considerar cuánto va a automatizar la IA en la economía y cuánto valor económico va a capturar, invertir billones de dólares en esto no parece tan descabellado. El informe señala que al reconocer este inmenso valor, los inversores podrían redirigir porciones significativas de su capital hacia sectores tradicionales del desarrollo de IA.
Por lo tanto, cuando Sam Altman hablaba de invertir billones de dólares, no estaba simplemente dejándose llevar por el entusiasmo alrededor de la IA. Esto es algo que algunas organizaciones de investigación ya están empezando a discutir. Ahora es donde hablamos del cálculo necesario para entrenar modelos más grandes. Aquí se menciona que las sesiones de entrenamiento de vanguardia para 2030 se proyecta que sean 5.000 veces más grandes que las de Llama 3.1. Sin embargo, no se espera que la demanda de energía aumente en la misma proporción, por varias razones. Aunque una sesión de entrenamiento 5.000 veces mayor que la de Llama 3.1 en los próximos 6 años pueda parecer una locura, esta es en realidad una estimación conservadora. Aunque existen valores más altos en el rango de posibilidades, este informe ha optado por una estimación conservadora. Esto refuerza el punto de que no se trata de un artículo sensacionalista, sino de investigaciones basadas en datos concretos. Cuando tomas en cuenta todo esto, parece que el futuro de la IA va a ser absolutamente impresionante. Aquí se menciona que también se espera que las sesiones de entrenamiento sean más largas. Desde 2010 la duración de estas sesiones ha aumentado un 20% por año entre los modelos más notables. Dado que las limitaciones energéticas se volverán más importantes, las sesiones de entrenamiento podrían extenderse para distribuir la demanda de energía a lo largo del tiempo. Están hablando de varios factores, pero básicamente indican que las sesiones de entrenamiento podrían durar alrededor de un año o unos pocos cientos de días. Sin embargo, también afirman que es poco probable que las sesiones de entrenamiento superen un año, ya que los laboratorios querrán adoptar mejores algoritmos y técnicas de entrenamiento que proporcionen mejoras significativas en el rendimiento en un periodo más corto. En otras palabras, no tiene sentido entrenar un modelo durante un año entero, ya que para cuando se termine, probablemente habrá mejoras algorítmicas que requerirán volver a entrenar el modelo completamente. Será fascinante ver cómo serán los modelos futuros y cómo se entrenarán. Por ejemplo, Llama 3.1 se entrenó durante 72 días, un poco más de 3 meses, mientras que GPT-4 se entrenó durante 100 días. Es decir, un poco más de 3 meses también. La diferencia de tiempo en estas técnicas de entrenamiento será interesante de observar y podría indicar cómo evolucionan las prácticas de entrenamiento en el futuro. Estamos viendo cómo las empresas están apostando fuertemente por la infraestructura necesaria para el futuro de la IA. Por ejemplo, Meta ha comprado los derechos para la producción de energía de una planta solar de 350 megavatios en Missouri y otra de 300 megavatios en Arizona. Por su parte, Amazon posee un campus de centros de datos en Pensilvania con un contrato para 960 megavatios de una planta nuclear adyacente de 2,5 gigavatios. Amazon está llevando la delantera en cuanto a la cantidad de energía que necesitarán, mostrando claramente su compromiso con esta tecnología. La motivación principal detrás de estos acuerdos es ahorrar en costos de conexión a la red y garantizar un suministro de energía confiable en los próximos años. En el futuro, los centros de datos podrían permitir sesiones de entrenamiento de IA de una magnitud sin precedentes. Para ponerlo en perspectiva, un centro de datos con 960 megavatios de potencia sería más de 35 veces superior a los 27 megavatios requeridos para las sesiones de entrenamiento actuales. Esto demuestra que estas compañías ya están preparando el terreno, anticipando la necesidad de una capacidad energética 35 veces mayor que la requerida por los modelos de IA actuales. Se menciona que algunas empresas están investigando opciones para centros de datos a escala de gigavatios y que, de hecho, parece factible tener centros de datos de esta magnitud para 2030. Este análisis está respaldado por líderes de la industria y corroborado por informes recientes de los medios. El CEO de Nextera, la mayor empresa de servicios públicos en Estados Unidos, ha declarado que, aunque encontrar un sitio para un centro de datos de IA de 5 gigavatios será un desafío, existen ubicaciones en el país capaces de soportar instalaciones de 1 gigavatio. Básicamente están diciendo que aunque los centros de datos de IA de 5 gigavatios suenan bastante extremos, las instalaciones de 1 gigavatio ya son una posibilidad dentro del país. Además, se recuerda que OpenAI y Microsoft tienen el proyecto ST-Star de 2028 que requerirá varios gigavatios de potencia con una expansión hasta los 5 gigavatios para 2030. Esto representa un enorme desafío, pero también una gran oportunidad. Dado que se habla de capturar hasta 60 billones de dólares en valor económico, invertir unos pocos miles de millones de dólares en centros de datos no parece algo que vayan a ignorar. Es evidente que se trata de una carrera en la que se invertirá una gran cantidad de dinero para alcanzar estos objetivos. Aquí se menciona el futuro de las sesiones de entrenamiento de los modelos de IA, indicando que es poco probable que éstas superen los 6 meses. Se asume que las sesiones de entrenamiento podrían durar entre 2 y 9 meses, dependiendo de varios factores.
Si el progreso en el hardware y el software se ralentiza, el entrenamiento podría extenderse hasta 9 meses. Por el contrario, si el progreso se acelera en comparación con el ritmo actual, podría reducirse a 2 meses. Esto muestra que aunque hay margen para cortar los tiempos, es probable que las sesiones de entrenamiento sigan siendo bastante largas en el futuro cercano. Aquí es donde entramos en algunas estadísticas impresionantes. Según las leyes de escalado de Chinchilla, para escalar correctamente se debería aumentar el tamaño del conjunto de datos y del modelo de manera proporcional. Escalar el conjunto de datos por un factor de 30 veces utilizando la totalidad de la web indexada permitiría a los laboratorios entrenar modelos con 30 veces más de datos y 30 veces más parámetros, lo que resultaría en 900 veces más cómputos si los modelos se entrenan de manera óptima según Chinchilla, lo cual es absolutamente increíble. Aunque algunos han dicho que ya hemos agotado todos los datos disponibles, esto no es cierto todavía. Imagínate un modelo entrenado con 30 veces más datos, 30 veces más parámetros y 900 veces más cómputo. Sería increíble ver cómo estos sistemas funcionarán con semejante capacidad de entrenamiento. Como mencioné antes, muchas personas han hablado sobre la pared de datos o data wall, una preocupación sobre el posible agotamiento de datos disponibles para entrenar modelos de IA. Según el informe, si la tendencia reciente de escalar 4 veces al año continúa, podríamos enfrentarnos a esta pared de datos en unos 5 años. Es decir, llegaríamos a un punto en el que agotemos los datos disponibles para entrenamiento. Sin embargo, también se señala que los datos de otras modalidades y la generación de datos sintéticos podrían ayudar a mitigar esta limitación. Se argumenta que los datos multimodales podrían resultar en una reserva de datos efectiva de entre 450 billones y 23 cuatrillones de tokens, permitiendo realizar sesiones de entrenamientos muy ambiciosas. Además, los datos sintéticos podrían permitir una escalabilidad mucho mayor, siempre y cuando los laboratorios de IA dediquen una gran parte significativa de su presupuesto de computación a la generación de datos. La conversación sobre los datos sintéticos es bastante interesante, especialmente porque recientemente ha habido un informe que aborda un problema asociado de estos datos, el llamado colapso del modelo, Model Collapse. Este problema ocurre cuando se utilizan datos sintéticos de forma iterativa para entrenar modelos de IA. En esencia, la idea es que comienzas con imágenes reales, generas imágenes falsas basadas en esas imágenes reales, y luego utilizas esas imágenes falsas para entrenar otro modelo que produce más imágenes falsas. Con cada iteración, la calidad de los datos generados empeora y el modelo termina colapsando debido a la acumulación de errores. Este problema del colapso del modelo se basa en la falta de datos humanos frescos, lo cual, según algunos, podría limitar el progreso de la IA. Sin embargo, estudios recientes han introducido un nuevo método llamado refuerzo, reinforcement, para mejorar la calidad de los datos generados por IA. Este método implica un sistema, que podría ser un humano o una IA, que verifica los datos generados y selecciona solo los mejores ejemplos para entrenar futuros modelos. Los estudios muestran que bajo ciertas condiciones, el uso de datos reforzados puede prevenir el colapso del modelo e incluso llevar a un rendimiento perfecto en algunos casos. Sin refuerzo, entrenar con datos generados por IA lleva a un peor rendimiento, colapso del modelo. Pero con refuerzo y seleccionando los mejores datos generados por IA, se puede evitar este colapso e incluso mejorar el rendimiento del modelo más allá del modelo original. La calidad tanto de los datos como del generador y del sistema de refuerzos son fundamentales para obtener buenos resultados. Así que, aunque muchas personas piensan que los datos sintéticos son un pozo sin fondo que nunca se llenará, hay mucha investigación que sugiere que este no es el caso y que con los métodos adecuados, los datos sintéticos pueden ser muy útiles. Ahora lo que también tenemos es este gráfico que nos muestra los entrenamientos más grandes factibles dado los diferentes límites. Muchas personas hablan del bombo de la IA y dicen que está sobrevalorada en términos de su progreso futuro. Pero como mencioné antes, estas son cosas que han investigado en profundidad y han señalado cuáles son los entrenamientos más grandes posibles dadas las restricciones reales. Tenemos diferentes limitaciones aquí. La limitación de energía, que son los suministros energéticos, por supuesto, la capacidad de producción de chips, como la capacidad de Nvidia para producir suficientes chips. Recientemente hubo noticias de retrasos en los B200, por ejemplo. Y por supuesto tenemos la escasez de datos y la barrera de latencia. Aquí se puede ver que señalan que las limitaciones más significativas son la disponibilidad de energía y de chips. Estas son las que parecen ser más críticas. También se puede ver que mencionan que los datos se destacan como el cuello de botella más incierto, con un rango de incertidumbre de 4 órdenes de magnitud. En el gráfico los datos están representados en un rango muy amplio, lo que indica esta incertidumbre. Según lo que se muestrea para el año 2030 es donde esperan que estén las cosas. Ahora voy a mostraros otra imagen que básicamente explica todo.
Básicamente, el peor de los casos, el peor escenario literal, es que tengamos sistemas que sean 10.000 veces mayores en términos de escala. Esto es bastante impactante cuando realmente lo piensas. Podemos ver que hay otras áreas donde podríamos alcanzar hasta 50.000 veces más en capacidad de chips, 880.000 veces más, e incluso 1.000.000 de veces más en términos de latencia. Esto nos indica que para 2030 las cosas van a volverse realmente impresionantes. Estamos tomando el promedio de todos estos datos y aunque no se trata del valor más alto, la proyección de capacidad de cálculo para 2030 muestra que tendremos 10.000 veces más capacidad de computación para entrenar estos modelos. Esto significa que habrá una verdadera explosión en términos de efectividad de estos modelos. La conclusión principal que deberías tener en cuenta es que están afirmando que para el final de la década, es decir, para 2030, seremos capaces de entrenar un modelo que sea 10.000 veces más grande. Si recuerdas, la escala de GPT-2 a GPT-4 fue 10.000 veces mayor, y básicamente están diciendo que podremos lograr eso para finales de la década. Imagina todo el progreso que hemos tenido solo en los últimos 3 años, que ha sido bastante significativo. Con todas las inversiones, con todo el dinero, con toda la atención puesta en la inteligencia artificial y con todos los grandes actores en el campo de la robótica como Anthropic, Google, Amazon y todas esas compañías compitiendo, además de tener 10.000 veces más capacidad de computación disponible, para 2030 podremos entrenar un modelo que será 10.000 veces mayor en escala. ¿Qué tipo de sistemas tendremos para entonces? Va a ser algo impresionante. Incluso con las estimaciones más conservadoras de las personas que han realizado la investigación, esto nos muestra que nos espera un tiempo increíble en términos de avances en inteligencia artificial. Espero que este vídeo te haya educado un poco sobre cómo será el futuro en términos de computación. El artículo completo es realmente extenso, como puedes ver hay bastante contenido para leer. Se titula ¿Puede la escalabilidad de la IA continuar hasta 2030? E investiga la escalabilidad de los procesos de entrenamiento de IA. Identifica todos estos aspectos, pero lo que quiero destacar es que este es un documento muy detallado, con muchas fuentes de investigación que se citan aquí. Si estás interesado en profundizar, el enlace estará en la descripción. Si tienes comentarios, déjame saber qué piensas sobre esto y sobre cómo el futuro va a ser increíble. Si has llegado hasta este punto del vídeo, dale like, suscríbete y déjame saber qué piensas en los comentarios. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y nos vemos en el próximo vídeo.